Bendecido. Pues sí. Tengo una, Bueno, tengo, no sé si tengo ya un círculo. tienes, si ya te Señor, puedo pasar te puedo pasar ya el hosting. por favor. Yo veo ya a Carol, a Lina y a Alex con ganas de comenzar la clase. Claro, porque esta Que clase va a ser muy participativa. Por favor, les invito a que tengan la Biblia a la mano. ya es palabra de Dios hoy. Bueno, estamos grabando, ya estamos grabando, le voy a pasar el hosting a nuestra docente. Hoy quería acompañarlos con el otro grupo, pero está un poquitico delicadito de salud, un poquitín nomás. Entonces voy a aprovechar a ver si me hago un recesito para ver si entonces mejoramos un poquito. Hay que darle gracias a Dios por la salud. Entonces ya te voy a pasar acá. Listo, Norita, no sé si ya puedes compartir. Ya voy a. Uy, vemos una pantalla muy dinámica. Ya la estoy buscando acá la descarga escrito. Bueno, Creo que por aquí ya está William conectado también. William, bendiciones. ven, estoy compartiendo una temática de exactamente qué es el derecho internacional humanitario. Esto viene de la Cruz Roja Internacional. ¿Sí lo ven? Y Norita, solo dale a ampliar a la diapositiva para que te tome toda la pantalla. Ya, inmediatamente. ¿Sí lo están viendo? Sí, Norita, pero le puedes dar a la ventana que abriste, como a la ventana que abriste. Ahí amplía el documento, pero no sé si a tu derecha está la ventana, así como expandir la ventana como tal. Ya lo expandí aquí bastante. Ya está lo máximo. Ok, perfecto. ¿Sí se ve bien Profe, o en no? la parte superior de esa ventana hay una X, un cuadrito y como una rayita que parece un menos. En el cuadrito creo que ahí le expande. No, ahí no, en la parte de arriba. No, acá Ajá, ya no. sí. En su parte derecha, a la parte derecha, más a la derecha, más a la derecha, más a la No, derecha, aquí, más a la no, derecha. ya no hay más. Arriba, arriba, No, arriba. ya no me da más. No, arriba, arriba. Sube un poquito el cursor arriba. Más Acá ya arribita, no, aquí más ya me arriba. dice, no, aquí ya me cierra. No, la otra. No, aquí es para cerrar y aquí es para minimizar y aquí es para ampliar. Ah, sí, pero me parecía que al documento le puedes hacer lo mismo. No, no, señor, ¿No? no. Y aquí es para minimizar. La del menos minimizar, el cuadrito para ampliar y la X para cerrar. Y se Ah, cerró. ok, Donita, bueno. Entonces, organízala como la tenía. Sí, porque acá no me dejó casi como se ve, ya no me dejó. Perdón, no, ya la voy a volver a dar otra vez. Bueno, mientras estoy buscando acá, por favor, cuénteme cómo me les acabó de ir en la semana, cómo les ha parecido las clases. Carito, ¿qué ha visto últimamente? Ah, Carito. Caro. Hola, profe. Pues la verdad he visto he estado viendo las grabadas que me dijo el pastor y la verdad me parecen Sí. excelentes. Ya he visto varias ya. La verdad, ayer estaba viendo el bosquejo
Ayer vi esa y Sí, la verdad sí me pareció excelente, la verdad, todo me pareció excelente. Hay una que en especial que me gustó mucho, la geriatría. La verdad, en el momento, pues mi madre es adulta mayor y hay muchas cosas que a veces no le comprendemos, entonces, pues ahora al sí, escucharla, al ver la clase, la verdad, la escuché mucho y me pareció, o sea, comprendí muchas cosas, de pronto actitudes, de sí. pronto necesidades, de pronto muchas cosas que no teníamos en cuenta en el momento y la verdad sí me pareció hermoso. Sí, la geriátrica es de amor, de cariño, de valoración, de respeto hacia los adultos mayores, hacia nosotros también, porque en algún momento vamos nosotros a pasar por esa situación. Nos gustaría que nos entendieran a nosotros bien y nos respetaran. Y Sí, señora, la verdad, sí, eso la es verdad, solo amor y la, buen trato, ¿no? sí, la verdad, Respeto hacia sí, ellos. la verdad que la verdad sí me ayudó para comprender de pronto muchas actitudes y muchas cosas, pues ella a pesar de ser ya mayor, ella está enfermita, ella hay que cuidarla, pues hace unos 5 años acá estaba muy enfermita y ha requerido del cuidado total prácticamente de nosotros, de sus hijos. Entonces yo he sido una de las que más ha estado con ella, de pronto he pasado más tiempo con ella, entonces pues sí, la verdad a veces es difícil comprenderlos, entonces, la verdad sí me gustó, la verdad me llamó mucho la atención esa, más que todo, pues en el momento, hasta donde voy viendo por eso, aunque todas son, o sea, muy completas, muy buenas para aprender, pero la verdad esa sí me impresionó, me hizo Te comprender muchas identificaste con cosas de ella, pronto que no entendí. te Sí, la verdad sí identificaste me con identifiqué ella. con ella y pues sí, la verdad entiendo de pronto. Sí, señora, sí. Y hay muchas cosas que sí, pues, pude comprender después de haber visto esa clase, sí, señora. Que bueno, Dios es bueno en todo y por todo y nos permite de verdad ver ciertas cosas que muchas veces uno no quiere ver ni quiere entender. Pero aquí estos temas de capellanía es para el servicio de Sí, Dios, pues la para verdad poder, sí me pareció excelente. para decirle, Señor, gracias porque creía que en mi ignorancia sabía bastante, pero no sabía nada. Aquí el tema mío es de desaprender para poder aprender. El tema es más importante es aprender para desaprender. Sí, la verdad sí, hay muchas cosas que a veces, Mis sí, amores, la ahí les verdad estoy sí, he visto compartiendo. muchas cosas muy importantes. Sí. Ahí les estoy compartiendo una temática de capellanía. Dice, bienvenidos. ¿Sí la están viendo? No, yo no la veo, doctora. Pues ¿O será que yo ¿No? estoy bien, estamos viendo la pantalla donde tiene todos como los PDF? No, pero ya la pasé y ya tengo aquí abierta tengo abierto ya para dar la clase. Pero no, yo no la veo, mi doctora. No, oh Dios mío, Señor mío, ¿qué pasó? Y aquí ya la compartí. Mi doctora, Aquí, hay otra manera de compartir también, ¿y sabes cuál es? dime. Donde tú abres el documento, antes de compartir la pantalla, tú abres el documento. Y cuando vas a Sí, compartir pantalla, te aparece todo el documento. sí, eso hice. ¿Así? Sí, eso hice. Pues Y no hagamos sé, algo, mi doctora. Dale dejar de compartir, a ver si que de pronto el sistema te está haciendo daño. ya dejé de compartir. Ahí no hay nada, ¿verdad? Ya no aparece nada. Creo que ya Ahora dejaste sí, de compartir. sí. ¿Aparece o no aparece? No, ya no hay nada, ¿cierto? Ya no hay Entonces, mi nada. doctor, Voy a si darle deseas, si compartir. deseas, Voy a darle, pues sí, sí compartes pantalla. ya, le voy a dar compartir pantalla. ¿Ya aparece? Eso, así sí. Ok. ¿Y aparece completa, cierto, Lina? ¿O no te aparece completa? Sí, así se aparece completa. Sí, señor, ahora sí dice que son los derechos humanos, lo que estoy viendo en Ok, pantalla. ok. Te funcionó mejor así, doctora, que abras primero el documento antes de compartir la pantalla. Sí,
Ay, qué cosita con esto. Ay, funcionan por raticos, con amor, con cariño, pero que funciona, funciona. Eso, si quiere darle un poquito Algo donde que le no, dio en el menos, mi doctora, dale un poquito donde le dio en el menos. Dale, a ver, ay, otro poquito. Ahí, creo que ahí está perfecto para mí, ¿no? No sé si sí, para ya está, ustedes. ahí está clarito para todos. Sí, súper, súper. Miren mire esa hermosa camisa que vamos a usar cuando Ahí se nos ve vayamos bien, a sí. graduar. Ahora sí. Elegante, una buena Yo la tengo aquí puesta, solo que no se me ve tan hermosa, pero corbata, sí, no sé si será la camisa se con ve más corbata. hermosa sola. ¿Cómo? Yo la tengo aquí puesta, solo que a mí no se me ve tan No, hermosa, se ve exacto, más mire. hermosa la camisa. No, para todos, nos vamos bellos y bellas, porque Dios nos creó a su imagen y por eso somos hermosos. Y ve, mira, tan hermoso, mira. Así de que les voy a dar un mensaje subliminal respecto a la graduación. No solamente está la introducción a la ética, no solamente está la ética de los derechos humanos, no. También nuestra mente se debe preparar para ese momento tan especial, tan maravilloso como es la graduación, ya sea virtual o sea presencial. Acá veo que fue presencial, pero si es virtual también se siente el mismo gozo. Vamos a arreglar el lugar donde nos vamos a graduar con bombas, graduación o con ponqué, la familia participando y bien elegantes, porque para eso estudiamos. Para eso nos quemamos las pestañas, para eso hacemos una inversión, porque no lo merecemos. Yo lo hice virtual y eso fueron bombas y platillos, bombas todavía tengo porque como les dije, necesito más de 100 bombas para mi grado. Había que hacerlo de verdad que se sienta uno identificado con lo que ha estudiado, porque esto es una pasión, la capellanía es una pasión que se lleva en la sangre y no solamente para darla a conocer, sino para vivirla en carne propia, en experiencia. Es como la inducción a la capellanía, es que nos induce a algo bueno, a algo positivo, a darlo a conocer, inducir a la persona que aprenda cosas diferentes, cosas nuevas. Es un recorrido que hacemos, un mundo espiritual a la vez y un mundo de conocimiento, lo que es la capellanía, donde se ven 13 módulos de capellanía de diferentes áreas y como lo decía Carol muy bien, nos lleva a elegir por cuál me identifico de tantas áreas, tantos módulos que vemos, por cuál de todos me voy a identificar, por la castrense, por la de derechos humanos, por la comunitaria, por la empresarial, por la geriátrica, por la hospitalaria, por la de las universidades, por la deportista, por la empresarial. Entonces, cada uno se va identificando, ah, por esta, yo me identifico por la carcelaria, yo me identifico por la castrense, ¿por qué? Porque han vivido, tienen experiencia, tienen conocimiento o alguien está en esa situación o alguien, algún conocido que está en la castrense, que trae parte empresarial. Es muy bonito, la inducción a la capellanía es para a empezar, para emprender una nueva etapa de nuestras vidas, un nuevo ciclo de conocimientos. La inducción a la capellanía es cuando uno entra a la primaria y le empiezan a uno inducir a conocer las vocales, pero no los dan todas, a ellos no. ¿Qué es la A? ¿Qué significa la A? ¿Qué significa la E? Por ejemplo, la A que puede decir amor. Y la inducción a la capellanía viene a ser una ilusión, una imaginación, una introversión al nuevo conocimiento. La N, nuevas experiencias. La D, Dios está ahí para enseñarme, para abrir mi entendimiento y darme sabiduría. La U, es la unión, la unidad que nosotros vamos a hacer. Hindú. La C, ¿qué podría, deme una palabra que vaya con la C de casa? Conocer, ¿sí ven? Conocer. Entonces, mira cómo vamos haciendo sin querer, vamos haciendo una frase de la inducción, una palabra que otra es de conocer, compartir, porque eso es la capellanía, compartir. La I, una otra palabra a ver, Lina, una palabra con la I para llevar a la palabra inducción. Indispensable para nuestro Irradiar, crecimiento. indispensable, muy bien, ¿sí ve? Sí, la O, Oportunidad de llevar el evangelio.
Oportunidad, mira lo que es la Constitución, oportunidad, la N. A ver, Alejandro, la N. Nociones, nuevas experiencias. Sí, cómo sacamos la palabra inducción en diferentes, hicimos oraciones, hicimos paráfrasis de la palabra inducción a la capellanía. Entonces, es una oportunidad, son nuevas experiencias, son conocimiento. Dios está ahí. Entonces, cuando vamos a hacer para escribir un pensamiento para alguien, entonces buscamos el nombre de la persona y al frente le vamos escribiendo, vamos haciendo frases bonitas y hermosas. ¿Por qué no hacerlo en esta capellanía tan hermosa? Entonces, yo les invito a que, como ustedes dieron inicio a la inducción a la capellanía, le saquen a esa palabra inducción un parafraseo hermoso y me lo compartan posteriormente, a ver qué sacan de inducción a la capellanía para hacer una mini clase de conocimientos, de la inspiración que el Espíritu Santo les va a dar para decir, ya sé qué es inducción a la capellanía, ya sé por qué estoy estudiando capellanía, por esto y por esto. ¿Están de acuerdo? Bueno, papel y lápiz, porque como les dije, ahorita vamos a usar la palabra Señor la vamos a usar porque nos va a llevar no solamente los derechos humanos a la parte legal de la humanidad, del ser humano, sino también a la parte espiritual de lo que está escrita en la Biblia. Esta diapositiva se les compartió también a los del miércoles, a los del sábado, y como el tiempo corrió tan rápido el miércoles, les voy a terminar de darle a la inducción completa. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son principios o normas normales por ciertos estándares de comportamiento humano. Están regularmente protegidos en el derecho municipal internacional. Aquí es en el derecho municipal, derecho municipal del municipio de Bogotá o en Bogotá o Colombia internacional. No solamente los derechos humanos están para nosotros los colombianos, sino también para el globo terráqueo, para los que existen y vivimos sobre la faz de la tierra. Se entienden comúnmente como derechos inalienables, fundamentales, inherentes a todos los seres humanos. ¿Qué es inalienables? Que no tienen fecha de vencimiento. Tuvieron una fecha de cuando surgieron, cuando nacen, cuando se reconocen esos derechos humanos que fue en 1948 ya oficialmente a través de la ONU, pero antes de 1779 ya se conocían de los derechos humanos y mucho antes, en el siglo 310, cuando estaba Ciro, también se hablaba de derechos humanos. Lo que pasa es que no, poco a poco lo fueron dando a conocer, pero oficialmente en el mundo se dan a conocer y se empiezan a poner en práctica es a partir de 1948. Son fundamentales, o sea, son fundamentales para nosotros como personas, como individuos, inherentes a los seres humanos y no a los animales, porque muchas veces que los animales tienen derechos, sí, pero no tienen derechos, los derechos de ellos no son fundamentales como lo son para nosotros los seres humanos. Independiente de qué, de su edad, de su origen étnico, de ubicación, de su idioma, de la religión, de la etnia o cualquier otra condición, son aplicables en todas partes y en todo momento en el sentido de ser universales y son igualitarios en el sentido de ser iguales para todos. O sea que los derechos humanos no tienen diferencia, no tienen acepción de personas. No importa la edad, no importa el origen étnico, la ubicación donde nos encontremos, sea en la zona rural, sea en la zona, sea en el desierto, sea en la ciudad, en la parte urbana, no hay derecho. El idioma que tú hables, no hay problema, porque está traducido a más de 800 idiomas los derechos humanos. ¿Qué religión eres tú? ¿Qué religión soy yo? No interesa. ¿A qué etnia perteneces tú? Tampoco nos debe preocupar porque también nos cubre y nos protege estos derechos humanos a todos. Antecedentes remotos de los derechos humanos. Uno de los documentos más antiguos que se han vinculado con los derechos humanos es el del Cilindro de Ciro, que contiene una declaración del rey persa Ciro el Grande tras su conquista en Babilonia en el siglo 539 a.C.
o en el año 539 antes de Cristo. Fue descubierto posteriormente en 1879 y la Organización de las Naciones Unidas lo tradujo en 1971 a todos los idiomas oficiales. Se lo inscribió como primera declaración de los derechos humanos. Fíjate que desde el año 539 antes de Cristo ya en un cilindro estaba escrito los derechos humanos. Y ahorita lo vamos a ver en la cita bíblica. Y posteriormente, después de, mira, pasaron los 539 años, vamos al cero y empezamos nuevamente del siglo I, del año 1, y hasta 1879, después de Cristo, es que las naciones, la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, los descubre. Y hasta pasado otro siglo más, lo traducen en 1971, prácticamente hace poco, hace unos 30 años, unos 40, 30 y muchos años, es que fueron traducidos los derechos humanos a todos los idiomas oficiales. Y se ha escrito por primera vez la Declaración de los Derechos Humanos. Mira todo el periodo que ha pasado del siglo antes de Cristo y después de Cristo y hasta el siglo XXI, hasta el siglo XX es que se viene a traducir esto, los derechos humanos. Aquí cuenta la historia del cilindro de Ciro. Dice, es una pieza cilíndrica de arcilla que contiene la declaración en acadio, babilónico, uniforme del rey persa Ciro el Grande. O sea, venía en el idioma de ellos, acadio, o sea, no era por las letras de los abecedarios que las conocemos o las consonantes. Y esto fue de 1559 a 529 antes de Cristo. Dice, en ella, el nuevo rey, por favor les agradezco apagar micrófonos. En ella, el nuevo rey legitima su conquista y toma medidas políticas para ganarse el favor de sus nuevos súbditos. El texto del cilindro ha sido visto tradicionalmente por eruditos bíblicos como evidencia que corrobora la política de Ciro de repatriar a la población judía luego del cautiverio en Babilonia. Es un acto que se encuentra en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 4, por favor. Si alguien me puede colaborar en esa cita bíblica donde dice, atribuye a Ciro, ya que el texto se refiere a la restauración de los santuarios de culto y la repatriación de los reportados. Y eso está escrito en la Biblia y Ciro lo había escrito en el año 559, sino que va disminuyendo. Porque antes de Cristo no se contaba por siglos, sino por años. Empezaron del año 1000 y fueron disminuyendo hasta llegar al 0 y empezar al año 1, 2 y los siglo 1, siglo 2, que el siglo está compuesto por 100 años. ¿Qué dice Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 4? La palabra del Señor dice así en la traducción del lenguaje actual. En el primer año del gobierno de Ciro, rey de Persia, este rey dio la siguiente orden a todos los habitantes de su reino. El Dios de los cielos, que es dueño de todo, me hizo rey de todas las naciones y me encargó que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en la región de Judá. Por tanto, todos los que sean de Judá y quieran reconstruir el templo, tienen mi permiso para ir a Jerusalén. El Dios de Israel vive allí y los ayudará. Todos los que decidan ir a Jerusalén. Hasta el 4, hermano. Hasta el 4. Voy en el 3. Perfecto, hermano. Gracias, muchas gracias. Todos los que decidan ir a Jerusalén para trabajar en la reconstrucción recibirán de sus vecinos ayuda en dinero, mercancías y ganado. También recibirán donaciones para el templo de Dios. Ciro, rey de Persia, con esta orden se cumplió la promesa que Dios había hecho por medio del profeta Jeremías. Qué hermoso. ¿Sí ve que desde ahí estaban los derechos humanos cuando Ciro hace eso con un propósito? Dice que Dios le ordenó, Dios habló con Ciro. Y Ciro era cristiano, Ciro no conocía a Dios, pero Dios lo usó a él como ese instrumento para hacer eso. Y el primer grupo de cautivos que regresa a Babilonia. Y qué bueno cuando nosotros podemos entender lo que Dios nos da, Dios nos está hablando a nosotros en esta mañana.
Yo les voy a aclarar más a fondo de acuerdo a la cita bíblica acá en la Biblia, Diario Vivir, Biblia Estudio, Reina Valera 1960, dice así: el decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Hermanos, ustedes están preparados para recibir todos los reinos de la tierra como Dios se lo dio a Ciro. ¿Están ustedes como capellanes preparados para recibir todos los reinos de la tierra para poder gobernar y aplicar esos derechos humanos a toda persona que lo necesite, a toda persona que se encuentre vulnerable? Aquí Ciro acudió a ese llamado que Dios le hizo. Despertó Jehová el espíritu de Ciro. Imagínate, Dios despierta ese espíritu en nosotros de poder trabajar en la obra del Señor, de poder dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Y qué bueno cuando podemos nosotros entender todo esto. Dice: justo antes de los acontecimientos registrados en este libro, tanto los babilonios como los persas tenían una política flexible hacia sus cautivos, permitiéndoles trabajar y poseer tierras y casas. Varios judíos como Daniel, Mardoqueo y Esther alcanzaron puestos prominentes en la nación. El rey Ciro de Persia fue aún más allá y permitió que muchos grupos de cautivos, incluidos los judíos, regresaran a su patria. Al hacerlo, esperaba ganarse su lealtad, de esa manera formar zonas de seguridad en un entorno de las fronteras de su imperio. Para los judíos, este era un día de esperanza y un nuevo comienzo. ¿Qué pasa aquí? Que los derechos humanos son una esperanza y un comienzo para que nos empiecen a valorar, a respetar lo más importante que para nosotros, que es la vida. Y eso estaba haciendo Ciro allí. Él trabajaba con los cautivos, sentía temor por los cautivos, les dio la oportunidad de ir. Mira, por eso dice acá en esta parte que no importa la ubicación donde nosotros estemos, no importa la religión ni el idioma. Y en esa época allí se hablaba el acadio, el idioma que utilizaba Ciro era el acadio, pero transmitía esa esperanza para aquellas personas. Entonces, cuando vemos los derechos humanos, no solamente son los derechos universales, sino que tiene un trasfondo bíblico. Los derechos humanos tienen un trasfondo bíblico de esperanza y un nuevo comienzo para todos aquellos, por ejemplo, los que han sido víctimas del conflicto armado acá en Colombia, de las personas que han sido desaparecidas por las familias, sus víctimas. Hay un nuevo comienzo y una nueva esperanza para ellos, de saber que por fin se va a ver justicia. Desde el comienzo, desde la creación están los derechos humanos, y allí Ciro fue uno de los que los hizo. Y a él se le da el atributo de derechos humanos, sino que pasaron los siglos para posteriormente la ONU reconocerlos, traducirlos en 1971 y en 1948 es donde se da a conocer, y fue por una mujer. Una bella mujer fue la que inspiró para que se crearan los derechos humanos, se dieran a conocer. La Biblia y los derechos humanos. Una de las grandes aportaciones a la construcción de la ética y la justicia es la del pueblo judío. En el Antiguo Testamento, de forma especial, a través de sus profetas, se hacen relevantes declaraciones que exhortan a actuar con justicia y a comportarse fraternalmente. Entonces, si ven que hay 4 citas bíblicas ahí, por favor, 4 hermanos, 4 bellos estudiantes me van a buscar, cada uno va a buscar una cita bíblica. Y vamos a comprender y nos vamos a ir a la construcción de la ética y la justicia basado en el pueblo judío. Nosotros no somos judíos, somos gentiles, pero a nosotros el Señor nos permite tener una ética de valores, de principios, porque eso nace en la casa. La ética surge desde que nuestros padres nos empiezan a dar principios y valores de respeto, valores de honestidad, de lealtad, de transparencia, de lealtad. Esos valores son ética. La ética son nuestro comportamiento, nuestras costumbres, nuestra disciplina, cómo es nuestra conducta. Entonces es muy importante. Dice que en el Antiguo Testamento de forma especial a través de sus profetas, y eran relevantes declaraciones que invitaban a exhortar a actuar con justicia y a comportarse fraternalmente. Hoy en día, si nosotros
tenemos ética a nuestros hijos, ¿cómo los podemos corregir si nosotros no tenemos moral para corregir a nuestros hijos? Y la ética es una moral, ya hace parte de las de derechos humanos y eso está escrito en la palabra también. ¿Qué dice Isaías capítulo 10 del verso del 1 al 2? Amén. Dice así, Isaías 10, 1 hasta el 2. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio de los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y para robar a los huérfanos. Les pregunto, ¿eso se ve aquí en Colombia? ¿Eso pasa aquí en Colombia? ¿En los campos? ¿En la zona bananera? ¿En el Chocó? ¿En el Guainía? ¿En el Meta? ¿En Cundinamarca? Muchas personas Sí, no la fueron verdad, sí, despojadas de sus tierras. sí es cierto. ¿Y dónde están esos derechos humanos ahí? Cuando estaban los paramilitares, cuando estaba la guerrilla, ellos vivían su propia política, que creían que estaban haciendo el bien, destruyendo a los civiles. O sea, le querían dar al gobierno un mensaje, pero era usando a los civiles. Y míralo muy claro lo que dice allí Isaías capítulo 10, versículo del 1 al 2. Y es triste ver que eso pasa. Ya ha pasado los siglos, imagínate, desde el año 539 a la fecha, y todavía se está viendo eso, porque Ciro habla de cautiverio. Allí los judíos estaban en cautiverio. Y ya se puede imaginar, cautiverio puede ser en las cárceles, maltratados físicamente, moralmente, aguantando hambre, pasando necesidades. Y aquí la explicación, aparte de lo que está escrito en la palabra y en lo que dicen los derechos humanos, dice, les voy a dar la explicación acá, dice, Dios juzgará a los jueces corruptos y a los que dictan leyes injustas. Los que oprimen a otros serán oprimidos. No basta con escribir nuevas leyes en los libros. Cada persona debe tratar con justicia al pobre y al indefenso. No pase su responsabilidad de ayudar a los menos afortunados, a su gobierno ni a su iglesia. Usted es responsable ante Dios de lo que haga por los pobres. Imagínate la responsabilidad tan grande que Dios nos está entregando en esta mañana, que nosotros somos responsables ante Dios de lo que hagamos por los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? No solamente la parte que no tienen dinero, sino los que son pobres en espíritu, que no conocen de Dios, y nosotros como capellanes, ese es nuestro deber, dar a conocer las buenas nuevas de salvación. ¿Qué dice Deuteronomio 10 y 19? Vamos a leer los títulos de Deuteronomio 10 y 19. Los escucho. Deuteronomio 10 dice el pacto renovado y 19 dice las ciudades de refugio. ¿Las ciudades de qué, mi niña? 19 tiene como título las ciudades de refugio. O sea, hay un pacto renovado, ¿verdad? Y ustedes se han escuchado de los pactos y de los convenios de los derechos humanos. El miércoles hablamos de pactos y de convenios. ¿Se acuerdan? Bueno, Carlos de pronto no ha escuchado, pero sí se acuerdan que hablamos de pactos y de convenciones. Y aquí el pacto renovado viene siendo ¿qué? Los 10 mandamientos. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y él le va empezando a describir todo. Aquí Dios nos está invitando a hacer muchas cosas que nosotros muchas veces estamos ignorando. Y esas tablas de la ley estaban allí escritas. En el nuevo pacto eran los 10 mandamientos, 2 tablas, como lo explicaba la clase anterior, tienen un mensaje. ¿Por qué 2 tablas y no porque una escrita en en el Antiguo Testamento? Porque unas se tratan de las leyes morales y otras directamente de la relación con Dios. Y acá a esto se está refiriendo el nuevo pacto que Dios está haciendo con nosotros. Como dice el capítulo 19, yo les invito para que ustedes lean en casa esos 2 capítulos de las ciudades de refugio.
¿Qué son las ciudades de refugio? Dice, todas las sociedades tienen que lidiar con el problema del homicidio. Ahora bien, ¿cómo debe tratar la sociedad a aquellos que hayan matado a alguien accidentalmente? Dios tiene una respuesta para los israelitas, ya que la venganza era común y sucedía rápidamente en los días de Moisés. Dios hizo que los israelitas apartaran varias ciudades de refugio. Cualquiera que confesara haber matado a alguien accidentalmente podía huir a una de esas ciudades hasta que tuviera un juicio justo y se juzgaba y si se juzgaba que la muerte no había sido intencional, podía permanecer en esa ciudad hasta estar a salvo de quienes buscaban para vengar su muerte. Este es un bello ejemplo de cómo Dios combinaba la justicia y su misericordia para con su pueblo. Hoy en día, cuando hay un homicidio, ¿a dónde va? No es para el refugio, no esconderse, es la cárcel. Y en derechos humanos se habla acerca de una palabra muy esencial que es vital para nosotros, la dignidad humana y el derecho a la vida. Aquí en Deuteronomio 19 es un capítulo hermoso para entender, para poderlo analizar y estudiar. ¿Qué dice Proverbios 25-21? Mi hermana, Proverbios 25-21 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Imagínate, qué hermoso porque Dios nos está dando, nosotros en derechos humanos dice que tenemos derecho a la alimentación, el derecho a una nación, el derecho a una identidad, el derecho a la cobija, el derecho a la protección. Aquí en Proverbio nos está diciendo, así sean malos, démosle de comer, porque Dios dice que el sol sale ¿para quién? ¿Solamente sale para nosotros que somos buenos y santos? Para buenos y malos, dice la palabra de Para Dios. buenos y malos. ¿La noche para quién es? Para buenos y malos. ¿La lluvia para quién es? Para buenos y malos. Todos los derechos humanos son ¿para qué? Para los buenos y para los malos, pero los malos van a la cárcel aún por su propia conciencia, como lo dice Romanos 12-11, ¿verdad? Allí en Romanos cita que los malos van a la cárcel por su propia conciencia. Y los buenos, la cárcel no es para los buenos. Allí el refugio que hablan en Deuteronomio 19 es para aquellos que accidentalmente, llamémoslo hoy en día, un homicidio culposo, que la intención no era matarlo, no causarle daño, un accidente de tránsito, por ejemplo. Va el carro, el semáforo en verde y pasó el peatón y perdió la vida y desafortunadamente eso se llama homicidio culposo porque el que iba manejando la moto, la bicicleta, el carro no quería, en su mente no estaba atropellar a esa persona. Entonces, eso no es un homicidio agravado y la ley no lo condena, lo exonera, se investiga y dice definitivamente usted no puede ir a la cárcel unos días, pero sale porque la intención no era matar a esa persona, mucho menos quitarle la vida. Eso es lo que está hablando aquí también de Proverbios 21, 25-21. Muy claro, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan y si tuviera sed, dale de beber. Les pregunto, ustedes como buenos cristianos, como futuros capellanes, como seres humanos, ¿alguna vez se les ha presentado o han tenido a alguien que tú aborrezcas o que esa persona te aborrezca a ti? Amén, amén. ¿Les hemos dado de beber y les hemos dado dar pan? No, no lo hacemos. ¿Por qué? Si antes los miramos de arriba abajo mal, no lo trate, le decimos a toda la familia, no, ese fulano me hizo tal cosa, entonces ahí no sé qué. Y le vamos infundiendo a ellos odio, rencor a la familia de un X o una persona Y, sabiendo que la Biblia nos exhorta que nuestro derecho es darle de comer al hambriento, dar al enemigo. Dice la palabra que ¿de qué me sirve amar a mi amigo y odiar a mi enemigo? No hay provecho, ¿verdad? Dice, entonces el mandamiento dice, ama a tu enemigo. Yo el Señor dice, amemos a aquel que nos pide comer, aquel que no queremos, aquel que quizá hemos despreciado. Y muchas veces tenemos que nosotros tener un momento de pausa y decir, Señor, perdónanos, porque yo no hice lo que tú hiciste. Señor, le dije, estuve en la cárcel, él está también escrito, estuve. ¿Cuándo? Si nunca te vimos así. Entonces la capellanía ¿para qué es? Para ir a la cárcel
para visitar al hambriento, para darle comer al sediento, al hambriento, para darle beber al sediento, para vestir al desnudo. Y quizá desnudo físicamente como espiritualmente. Eso es el verdadero servicio en la capellanía. Eso es lo que ustedes están haciendo, lo que están haciendo, se están preparando para hacer eso, para vivirlo realmente como Dios quiere que lo vivamos nosotros. Aquí ya vamos acerca de lo que les estaba leyendo en Deuteronomio capítulo 10, que dice la Biblia, los derechos humanos. Dice, el texto más difundido del Antiguo Testamento son los 10 mandamientos, considerado por el cristianismo como el germen de las modernas declaraciones de los derechos humanos. José Antonio Marina se refiere así a los 10 mandamientos. O sea, este escritor o este personaje, José Antonio Marina, se refiere a que los 10 mandamientos son como el germen moderno de las sociedades, de las declaraciones de los derechos humanos. ¿Qué es un germen? A ver, ¿quién busca la palabra germen? Y busca para saber qué significa, porque muchas veces nosotros decimos así, ¿entendió? Sí, y después, ¿qué era germen? Yo no entendí, pero me dio pena preguntar. ¿O no pasa eso? ¿Qué es un germen? Ahorita queda la pregunta y ahorita como hay un espacio de 20 minutos me dicen que es un germen. No se les olvide. Si a mí se me olvida, a ustedes no. En el decálogo hay que distinguir entre preceptos exclusivamente religiosos y preceptos éticos. Los mandatos religiosos son amar a Dios, honrar su nombre, santificar sus fiestas. Los demás son éticos. Honrar a los padres, no matar, no robar, no mentir, no codiciar lo ajeno. Son preceptos admitidos por todas las morales, o sea, la ética moral. Esta distinción entre preceptos religiosos y éticos se ve con mucha claridad en el resumen que da el cristianismo, los 10 mandamientos. Se reducen dos: amar a Dios, que es la parte religiosa, y amar al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? La parte ética. El amar al prójimo es ético y el amar a Dios es parte espiritual. Y eso lo dice ahí en Deuteronomio 10, que es el nuevo pacto. Como lo dice el nuevo pacto, que es Dios nos dio esos 10 mandamientos, se los dio a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés cuando bajó? Los cogió, los acarició, no, cogió, ¡pum! Rompió las tablas. ¿Por qué? Porque estaban pasando muchas cosas allí con el pueblo mientras él estaba allí orando en la presencia del Señor. Muchos pastores dicen, por favor, apóyennos en oración, oremos mientras estamos nosotros en ayuno. Y llegamos y encontramos como como dice, cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta, ¿cierto? Entonces nosotros como cristianos muchas veces nos pasa, se nos olvida orar de esas personas, orar de Dios. Pero si ven cómo es el decálogo, ¿qué significa? Son 10, deca 10, viene a ser los 10 mandamientos. Jesús de Nazaret enseñó y profundizó sobre la dignidad humana de todos los seres humanos. Busquemos en Gálatas 3:28 y Marcos del 12, del 31 al 33. Por favor. Que si yo le leo, la idea no es que yo le lea, porque ustedes también tienen derecho a compartir y es un debe, tienen no, deben. Es importante que eso sea dinámica la clase, porque lean en la casa y estoy seguro que en la casa les olvide, no leen las citas bíblicas, porque yo lo hacía. A mí se me olvida, ay, verdad, y cuando ya lo leyó, mentiras, piadosas, y sabiendo que no. Entonces, no leemos con eso. Si alguien le pregunta, yo sí leí esa cita bíblica y dice esto y esto basado en lo que Jesús nos enseñó a nosotros a una profundidad acerca de la dignidad humana. ¿Qué dice Gálatas 3:28? Amén, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Somos qué? ¿Somos 10, 5? Uno. Somos Uno. uno. O sea que no, es que usted es judío, es que yo soy. No, somos uno, muy clarito. Ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Por eso hay una canción, somos uno en Cristo, somos uno solo, un solo Dios verdadero, ¿verdad? Dios nos está invitando a vivir eso en la parte de derechos humanos en la Biblia, trabajarlo de esa manera tan especial como Él nos está hablando a nosotros hoy acá.
Dice, la descripción de la ley como ayo refleja la idea de alguien que cuida y disciplina a un niño. Ahora que tenemos a Cristo, ya no necesitamos esta tutora. La ley nos muestra que necesitamos salvación, pero la gracia de Dios nos da esta salvación. Ningún intento por cumplir la ley nos salvará. Debemos confiar en Cristo. No obstante, el Antiguo Testamento aún es relevante en la actualidad. Allí Dios nos revela su naturaleza, su voluntad para la humanidad, sus leyes morales y sus pautas sobre la vida. Qué hermoso cuando empezamos nosotros a entender y a comprender esto. Dice, algunos hombres judíos daban la bienvenida a un nuevo día con la oración. Señor, te doy gracias porque no soy gentil. Escúcheme muy bien esta explicación. Agradezco pagar mi cruz. Señor, te doy gracias porque yo no soy gentil, esclavo ni mujer. En contraste al cristianismo, elevó a las mujeres a un nivel nunca antes conocido en el mundo antiguo. La fe en Cristo trasciende todas las diferencias entre las personas, ya sé que todos los creyentes sean uno en Cristo. Asegúrese de no volver a instituir restricciones que Cristo eliminó. A instituir restricciones que Cristo eliminó, ya que todos los creyentes son herederos, ninguno es más privilegiado o superior a otro. ¿Han entendido esta cita bíblica? Por eso dice que ya no somos ni judíos, ni griegos, ni errantes, ni esclavos, ni libres. Mas los judíos decían, Señor, gracias porque yo no soy como fulano, como sultán. Aquí el Señor los exhorta de una manera totalmente diferente. Y eso es lo que Dios, porque el Señor vino y él ya cuando que él borró, ya no lo tenemos, porque no trae, venga para acá. Es que no, pero ya no está. Pero para mí sí, no, lo que está escrito en la palabra del Señor es, para mí es importante creer lo que está escrito en la palabra, creerle a Dios y creer en Dios. Yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí, pero si hace 2000 años que él murió, yo no había nacido. Entonces, ¿por qué murió por mí si yo no había nacido? Yo soy del siglo XXI. ¿No se han cuestionado esas preguntas? ¿Por qué dicen que murió por mí si yo no había nacido? Si mi mamá ni mi papá habían nacido, ni mi abuelo ni mi tatarabuelo habían nacido. Entonces, ¿por qué? Sencillo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahí está la respuesta. Amó al mundo, a la humanidad. Pero yo vine a nacer en el siglo, yo soy del 61, hace 62 años nací. Y ya Jesús, ¿cuánto hace que vino Jesús? Y que no, el mismo Jesús del pasado es del mismo, del hoy, del presente y del mañana. Los mismos derechos que Dios está profundizando aquí en la dignidad, en la igualdad de todos los seres humanos, del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué dice Marcos 12, versículo 31 al 33? Amén. Dice así. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien has dicho, bien, maestro. Verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amarás al prójimo como a uno mismo, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Qué hermoso, Amén. ¿verdad? Cómo Dios nos está hablando de una manera tan delicada, tan especial, y nosotros muchas veces nos hacemos ¿qué? Los sordos, los mudos y como Shakira. Y nosotros no somos Shakira. De ninguna manera, amados futuros capellanes de Colombia y del mundo, porque ustedes son capellanes internacionales. Debemos de aplicar lo que el Señor mismo habla. Dice, y el segundo es que es semejante, que quiere decir que es parecido o igual. Hay una semejanza tanto del primero como del segundo. Y qué bueno cuando nosotros podemos entender, porque dice que si no aplicamos eso, ¿qué nos podría a nosotros pasar? Del 31. Mira, las leyes de Dios no son una carga pesada. Jesús enseña que todas pueden ser resumidas en dos principios sencillos: amar a Dios y amar a los demás.
Estos mandamientos vienen del Antiguo Testamento en Deuteronomio 6:5 y Levíticos 19:18. Cuando usted ama a Dios de todo corazón y se preocupa por su prójimo de la manera que se preocupa por usted mismo, estará cumpliendo el propósito de los 10 mandamientos y de las demás leyes del Antiguo Testamento. Permita que estos 2 mandamientos gobiernen sus pensamientos, decisiones y acciones. Cuando tenga dudas sobre lo que debe hacer, pregúntese qué mostraría mejor amor a Dios y amor al prójimo. Mira lo hermoso y lo maravilloso que nos está hablando el Señor a nosotros como capellanes. Cuando usted ama a Dios de todo corazón y se preocupa por el prójimo, ¿qué está pasando? De la manera que se preocupa por usted mismo, estará cumpliendo el propósito de los 10 mandamientos que fueron escritos en el Antiguo Testamento y que se viven hoy en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y nos gobiernan 2 pensamientos de las decisiones y acciones que tengamos delante del Señor. Es maravilloso esto, ver cómo están los derechos humanos plasmados en la palabra de Dios. ¿Alguna vez ustedes habían descubierto este misterio tan hermoso de los derechos humanos basados en la palabra para nosotros como cristianos, como hijos del Dios Altísimo y ahora como capellanes, investidos como capellanes, poder amar a Dios, poder amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos? ¿Podemos hacer esas 3 cosas en una sola? O yo amo a Dios, amo al prójimo, pero yo no me amo, yo no me quiero. No me gusta mi cabello, no me gusta mi pelo, no me gusta el cuerpo, no me gusta, no me gusta, no me gusta. No te estás amando. Entonces de nada te sirve amar a Dios y al prójimo si no te amas a ti mismo. Ámate, quiérete, valora tu cuerpo, valora tu vida, valora tu sonrisa, valora esa esencia tan hermosa, valórate, ámate, dice, Señor, yo soy creado a tu imagen y semejanza, por eso soy bella y soy hermoso. Así lo mente tan fea, tan fea. No, Señor, para ti soy la mujer más hermosa, soy el varón más hermoso porque me creaste a tu imagen y semejanza. Tomemos esa posesión que el Señor nos da allí en Génesis y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso no somos ni los animales, ni venimos del Mono sapiens, ni venimos de nada. Venimos directamente del ADN del Señor. Hace poco yo estudié el genoma humano en la Universidad Javeriana, te digo, hace muchos años, cuando se empezaba a hablar del ADN. Y qué hermoso ver ahorita, después de 20 años que hice ese diplomado, cómo se reconoce el nombre de Yeshua, Yamasía, de Jehová, allí en el ADN. Está escrita las letras de Jehová en el ADN. Búscalo en el internet, yo les invito a que busquen el genoma y ahí van a encontrar el ADN de Jehová, el nombre de Jehová, y están las letras. Está la G, la H, no están las vocales, pero ahí están, porque posteriormente es que se agregaron las vocales a Jehová, a Yeshua, Yamasía, o al Dios Padre. Qué hermoso, nuestro ADN está identificado con las letras del Señor Jesús en nuestra propia carne, en nuestro cuerpo, en nuestra propia sangre, mis amores. Los animales no tienen ese ADN, tú lo tienes, yo lo tengo, entonces ¿por qué no nos amamos a nosotros y luego amamos al prójimo para poder amar a Dios? No sé, como el Señor decía, no sean hipócritas como los fariseos. ¿Para qué somos hipócritas como nosotros mismos? Nos vestimos para los demás, no para mí. Amadas niñas, vístase, arréglese y siéntanse felices como ustedes se quieran sentir e identificar delante de los ojos del Señor. Varones también. Ay, esa loción tan fea. A mí me encanta. Me dice, me encanta, soy yo. Es importante que aprendamos a valorar y a apreciarnos a nosotros mismos, a querernos. Y eso es un derecho que nosotros tenemos. Y no lo digo yo, lo está diciendo la palabra. La difusión de las enseñanzas cristianas fue inicialmente lenta, considerada por los romanos como una secta más del judaísmo. No le dieron importancia. Sin embargo, su implantación se aceleró a partir del siglo II, dado que el cristianismo católico consiguió ser la religión oficial del Imperio Romano a finales del siglo IV. El cristianismo había pasado de ser perseguido por Nerón hasta Diocleciano, a perseguir entonces a los paganos, los practicantes de las antiguas religiones y a los herejes, los seguidores de las sectas que surgían dentro del cristianismo. Yo tengo una experiencia muy fuerte respecto a las masacres, a cómo mataban a los cristianos por Nerón, y por eso allí en Roma, Dios me dio el privilegio de ir a Roma. Mira que el que quiere ir a Roma lo puede ir, no aquí al barrio Roma de Bogotá, los barrios, a donde tú quieras, el Señor te lleva. Solamente fe, creer, certeza. Yo dice, yo voy a ir, algún día voy a ir,
Y el Señor me concedió después de tantos años el privilegio de ir sin esforzarme, sin nada, todo gratis. El Señor, ¿será que no nos lleva a nosotros gratis? A donde tú quieras, hay quien le pague. Yo les invito a que empecemos a explotar esa verdad, esa fe. Yo quiero irme Amén. para China, pues para China a mí no me gusta la China, pero confesémoslo, yo voy a graduar como capellán, me voy a graduar con esto, con honores, como lo merezco. No tengo plata, Señor, tu palabra es mía, es el oro y tuyo la plata. ¿Tú de quién eres hijo, de quién eres hija? De tu mamá biológica, de tu papá biológico, pero ¿de quiénes somos hijos realmente? ¿Quién nos Papá rescató? Dios, Y él es entonces, ¿tú quién eres? Eres un Dios, príncipe, tú quién eres, Dios. una princesa. Somos las princesas del rey, somos los príncipes del rey, somos los hijos del rey, somos las hijas del rey. Y las hijas del rey viven en la pobreza o en el castillo. Los hijos Somos del rey, del ¿dónde real viven? sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Confesemos eso, amados capellanes. Vivámoslo realmente. Dios proveerá, Dios provee lo que tú quieras, Dios provee el pan de cada día, no de la semana ni del año. Dame el pan de cada día, danos el pan de cada día. Lo dice la oración, fue la oración más hermosa que el Señor enseñó a sus discípulos. Y había un derecho, el derecho al alimento, a darnos el pan de cada día. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos pedir? Si yo fui a Roma, ¿y qué pasó? Me dijeron, mira, el que decía, mira, allá ese jardín tan hermoso, allá es donde están los, los cristianos que fueron asesinados. Y cuando hacían perdónenme la frase, allá se dijeron los bacanales, las fiestas de ese rey de Nerón y todos aquellos con las cabezas de los cristianos y los veían matar y estaban comiendo y festejando. Ay, amado, yo sentía puñales en el corazón. Y yo lloraba por esos cristianos que habían sido sacrificados por amor al Señor. Y si eso fue en el pasado, ¿qué nos espera ahorita que estamos en los últimos tiempos? ¿Qué nos puede esperar ahorita aquellos que nos van a empezar a perseguir? Ya están prohibiendo la Biblia en Estados Unidos, prohibieron el Nuevo Testamento porque es que no va en concordancia con el Antiguo Testamento. Mis amados, nos están violando un derecho, el derecho a conocer la verdad, el derecho a seguir a Jesús. Entonces, esto pasó con los cristianos y a nosotros nos va a pasar. ¿Cómo fueron muertos los apóstoles? Fueron sacrificados, fueron quemados. Isaías fue quemado, fue echado en aceite caliente, mis amados, pero ahí está la gloria y la misericordia de Dios con nosotros en la tierra de los vivientes. Mira, aquí hablamos del preámbulo de los derechos humanos. Dice, los derechos humanos nacieron con reacción ante las barbaries que vivió la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Mira donde empiezan a valorar los derechos humanos. Más antes, ¿no? Y sabiendo que venimos hablando desde el primer siglo hasta la fecha y desde la época de Ciro. Los delegados de 50 naciones se reunieron y determinaron poner fin a esta violación de los derechos humanos y promover la paz. De modo que es la ONU, el 24 de octubre del 95, donde reaccionan. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué no antes? ¿Verdad? ¿Por qué no antes Imagínate, si habla de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo fue la Primera Guerra Mundial? Y miremos hacia atrás. ¿Cuántos derechos se violentaron? Mira, hace poco prácticamente pasó esto. Tengamos en cuenta el que fue el 24 de octubre de 1945, donde la ONU es creada la ONU, ¿no? La Organización Nacional de las Naciones Unidas, fue creada en esa fecha. Pero aquí está formulación de los derechos humanos. La Declaración Universal, cuando dice universal se refiere al universo, al globo terráqueo, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 1948, fue el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos humanos fundamentales. Fíjate que hasta 1948 empezamos nosotros a tener derechos, a que nos protegieran nuestros derechos. Fue el primer documento, hace poco, reciente, en el siglo XX. Civiles y políticos y sus dos protocolos facultativos sobre el procedimiento de denuncia y sobre la pena de muerte, y con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Profe, no se le escucha, creo que se le apagó el micrófono, perdón.